Las comisiones del Senado que discuten la reforma político-electoral se instalaron ya en sesión permanente. Soy Jorge Fernández Menéndez. Recibieron a los representantes de los 32 consejos estatales electorales, quienes se oponen a que desaparezcan esas instancias con la creación del Instituto Nacional de Elecciones. Soy Pablo Iriarte. La agenda se centra en la creación del Instituto Nacional de Elecciones, reelección de legisladores y alcaldes, nuevas causales de nulidad en comicios, una regulación más estricta sobre el uso de encuestas en campañas políticas y también gobiernos de coalición. Quienes apoyan la creación del Instituto Nacional de Electores consideran que la medida evitaría que autoridades estatales influyeran en los comicios en las entidades. Quienes están en contra advierten que ese nuevo instituto no garantizaría imparcialidad en las contiendas electorales y afectaría el federalismo. A pesar de la falta de acuerdos, los senadores confían que la reforma político-electoral se dictamine en comisiones antes de que finalice este mes de octubre. Yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. Reforma política, Jorge Pablo, reforma política que significa para muchos moneda de cambio. ¿Hasta dónde el gobierno federal, el PRI, está dispuesto a ceder en aquellos elementos que se están demandando por parte de la oposición perredista y panista para elaborar una reforma que les dé la posibilidad simplemente de regresar a Los Pinos en el 2018? Sí, yo creo que la moneda de cambio fundamental en este tema es del PAN, por una sencilla razón. El PRD no va a ir a la reforma energética, quizás algunos de sus miembros sí, pero el PRD como partido no va a ir a la reforma energética. El PAN tendría que ir a la reforma energética, es parte de su plataforma de hace años, fue parte de la plataforma de Fox y de Calderón, y lo que están pidiendo me parece que todo es negociable para el PRI y para el gobierno federal, salvo un punto que definitivamente no es negociable para ellos, que es la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Y es que la segunda vuelta, Pablo, establecería claramente pues, un posible bloque o esta alianza PRD-PAN en muchísimos lugares, en donde pues, sería prácticamente la apuesta por la derrota priista. En todo caso, esta es una reforma que estará siendo negociada más que nada con el PAN por el asunto, como decía Jorge, de lo energético. Y está ahí un tema que me parece fundamental, que es la creación de un Instituto Nacional Electoral que implica acabar, dicen, con los institutos estatales electorales y con ello, además, generar un nuevo modelo de control centralizado bastante complicado, ¿no? Antes del Instituto Nacional Electoral, yo quiero detenerme un poco en la segunda vuelta, la que mencionaban ustedes al inicio del programa. Yo no sé por qué pide eso el PAN. Es una apuesta a no ganar. Es decir, ¿quién quiere una segunda vuelta electoral? El que no va a llegar primero. Y el PAN está de antemano pidiendo eso. Yo quiero una segunda vuelta en la elección presidencial. Y me parece que el sentido común, la lógica de nuestro sistema político diría no. ¿Por qué? Porque te va a crear unos incentivos perversos para el surgimiento de nuevos partidos políticos, más partidos políticos pequeños, que una vez teniendo el 3.5% de la votación, pues se van a convertir en un factotum para la nueva presidencia, es decir, no van a mandar las mayorías, sino que van a estar condicionados a un 3.5% que les puede dar la elección presidencial. Eso, además, polariza la sociedad. Se dice, en otras partes existe, sí, lamentablemente, el caso chileno. Chile creo que todavía está dividido. ¿Por qué? Porque al final terminas eligiendo con esta segunda vuelta entre melón y sandía. Y creo que ese es un grave error y sería un gravísimo error hacerlo. Bueno, ahí está la discusión sobre el asunto. Para algunos representa la posibilidad de enfrentar al poder central, para otros es precisamente la entrada de estas minorías. Instituto Nacional de Elecciones, que representa sin duda alguna un modelo de concentración política enorme que generaría problemas con un modelo federal que de una u de otra manera pues ha tratado de convivir. Dicen hay que quitarle las elecciones a los gobernadores y por eso hay que centralizar y crear este Instituto Nacional. Es un problema de operación y es un problema de confrontación política. Rapidísimo, también segunda vuelta antes de entrar al instituto. No garantiza mayorías. PAN y PRD ganaron Oaxaca, ganaron Sinaloa, ganaron Puebla, salvo en el caso de Puebla, no han garantizado mayorías para gobernar sus estados. Vamos al instituto. A mí no me gusta la idea del instituto.
No me gusta la idea del instituto por una sencilla razón. No, quizás en un proceso el resultado puede ser el instituto. Primero hay que homogeneizar las leyes electorales de los estados. Me parece que es un primer paso. No, yo no sé si se complica una elección presidencial y hay quienes desconocen el Instituto Federal Electoral que tanto esfuerzos y tiempo ha costado por una elección presidencial que es supervisada hasta con detalles. Imaginemos el nuevo instituto revisando elecciones en Huajoxingos, ¿no? En cualquier municipio o en municipios de usos y costumbres en Oaxaca. Hay que buscar cómo homologar también la elección de los distintos consejeros en los estados. Yo avanzaría en un proceso. Buscaría que los consejeros estatales se eligieran de la misma forma que se eligen los consejeros o en los congresos locales, pero en formas mucho más es que en los congresos locales es el gobernador el que impone, ese es el problema. Sí, pero que haya reglas de quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser, por lo menos, y que las reglas electorales de los distintos estados sean las mismas que hay en el plano federal. Que transitemos ese camino y que se vaya creando un instituto. Crear solamente con una firma por decreto, por ley, un nuevo instituto electoral que absorba todos los institutos electorales, todos los procesos electorales, me parece que es una aventura en la que vamos a perder, por supuesto, el IFE y en la que no sabemos todavía qué es lo que vamos a ganar. Y vuelvo al tema de la moneda de cambio. Yo me temo que el gobierno va a ceder en esto del Instituto Nacional Electoral, va a ceder como una moneda de cambio para que el PAN apruebe la reforma energética. No estoy tan seguro, lo comentábamos antes del programa, que el PAN vaya a conformarse con eso, sino que va a ir por mucho más. Entonces, si es tan alto el costo de la reforma energética en materia política, yo creo que no debería desguazarse el país, porque eso es quitar lo poco que funciona, que es el Instituto Federal Electoral, con todas las críticas y las nuevas reformas que se le han hecho, para deshacer los institutos electorales, crear uno nacional, un centralismo, pero inaudito a estas alturas del siglo XXI, y después con un grave problema. ¿De dónde me saca el PAN de que con los institutos estatales actuales no fluye la democracia? En Oaxaca, gobernada por Ulises Ruiz, ganó la oposición. Es muy irregular, y no es algo general. Claro, y no hubo ahí un instituto electoral dándole vuelta a los votos. En el Puebla de Mario Marín ganó Rafael Moreno Valle de la coalición. ¿Dónde está ese manoseo? Y en todo caso, si hay problemas con algunos institutos electorales donde los gobernadores tienen metidas sus manos, bueno, eso tiene que corregirse, pero decía José Woldenberg, no porque haya una luxación en el brazo, pues vamos a diagnosticar que hay que amputarle el brazo. Ahora, el otro problema radica en que si tú centralizas todo el modelo en un instituto nacional, todas las manifestaciones que hoy vemos en la Ciudad de México se van a triplicar porque todos los problemas electorales van a llegar a ese Instituto Nacional Electoral que va a estar aquí en la Ciudad de México. Ya tan negociado está eso que ya le dieron el fondo de capitalidad para poder empezar a pagar, ¿no? Para empezar a pagar todos los estropicios que lo se cual vienen. es una barbaridad. Sí, claro. Esto es aceptar que va a haber bronca aquí y que hay que pagarla como tal. Bueno, esa es una parte del concepto de reforma política en donde el PRI está dispuesto a ceder quizá lo que no había cedido anteriormente. Y es que los panistas, lo decías tú, Pablo, los panistas están buscando una reforma energética que pueda ser para ellos la misma bandera que fue la reforma sendaria para el PRD. Es que lo piden en la energética, pero ¿por qué piden? No entiendo. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Por qué el PAN pide esta reforma electoral? Pudo haber pedido muchas otras cosas a cambio. Yo creo que la reforma electoral profunda es el mecanismo que el PAN interpreta, le puede servir como una posibilidad real de regresar, o sea, de combatir al PRI en los estados y regresar así a la presidencia de la República. Parte de antemano que no va a llegar nunca a primer lugar. Pero que es legitimar la alianza con el partido la Revolución Democrática en determinados lugares y generar esas mayorías que pues son, digamos, parlamentarias, más de modelos parlamentarios que de modelos presidencialistas. A eso están apostando. Yo insisto, yo creo que la reforma política la van a terminar aceptando en los panistas, en la medida en que en la reforma energética haya una concesión en donde el PAN, Gustavo Madero, le pueda decir, además a sus propios militantes, que
pues lograron lo mismo que el PRD en la A ver, reforma yo no sé, hacendaria. a ver, hay dos cosas. Yo creo que la reforma política, en realidad, la reforma política que va a salir, no deja de ser una paradoja, pero es muy similar, creo yo, la que va a salir, es muy similar a la que había presentado el sexenio pasado Manlio Fabio Beltrones, que tuvo apoyo incluso en el Senado y que aceptaba tácitamente Felipe Calderón y que no salió ya en la Cámara de Diputados. O sea, con el añadido del Instituto Nacional Electoral, que aunque no nos guste, yo creo que está todo puesto para que salga adelante, reelección de legisladores, algunos puntos. Segunda vuelta no lo veo transitable, no veo que el PRI lo vaya a aceptar. Y en términos de la reforma energética, yo creo que el PAN tiene la posibilidad de elevar la reforma energética, los puntos de la reforma energética que presentó el presidente Peña, llevarlos más arriba en torno a su propia reforma energética. El punto en eso es quién se va a llevar realmente la medalla, si va a ser la gente de Gustavo Madero o la gente de Ernesto Cordero, o si hay acuerdos ya de gente de Josefina y en otros mecanismos. Por ejemplo, un punto de reforma energética que no estaba y que salió a partir de este desplegado de Josefina. La reforma energética va a salir con las reformas constitucionales, con las grandes líneas y también con todas las leyes secundarias. Juntos. Todo en el mismo paquete. Porque hay una enorme desconfianza de que en las leyes secundarias le vayan a meter todos los tapones. Pero entonces se va a aprobar. Eso es un del otro lado es un estímulo enorme, es un estímulo enorme para el PAN que la reforma energética vaya así. Y del otro lado, bueno, está el temor del PAN que se le pongan tapones, y en el PRD el temor está en que las leyes secundarias se abra todo. Sí, claro. Lo que pasa es que yo creo que el PRD da por perdido el asunto de la reforma energética. Podrá hacer mucho escándalo, sus grupos más radicales pues tratarán de una u otra manera de enfrentarlo, pero después de lo que recibieron en la reforma hacendaria, creo que no hay vuelta de hoja. El PRD dice, adelante, caminen. Que reforma energética sin cambio constitucional no es reforma energética y el PRD no puede votar. Ellos mismos se han puesto la trampa de no poder votar. Y si no hay una reforma energética profunda, todo lo que se hizo en reforma hacendaria y lo que se hizo en reforma educativa. No hay futuro, se acabó. No hay dinero, no hay por dónde manejarlo. Bueno, también se acaba el programa. Muchísimas gracias, Pablo Iriar, Jorge Fernández Menéndez. Nos vemos la próxima semana aquí en México Confidencial. En el presente se registran situaciones que van de un extremo a otro. Por un lado, la sociedad, los ciudadanos, hemos exigido cambios. Por el otro, cuando estos se presentan, los rechazamos y los argumentos de uno y otro lado giran hasta convertir el objetivo en una nebulosa e incompatible aspiración. Los ejemplos los tenemos ahora en las reformas hacendaria y educativa. Es cierto que a nadie nos gusta pagar impuestos. Sin embargo, son siglos de vigencia en esa práctica y sigue sin aparecer la rendición de cuentas como consecuencia lógica de tales aportaciones. Se reconoce abiertamente la gran diferencia entre la preparación que reciben los alumnos en nuestro país y la que se imparte en otras naciones, dejándolos limitados en el mercado laboral, y se cae en la confusión sobre la reforma educativa, olvidando que este renglón ha enfrentado grandes luchas que iniciaron con José Vasconcelos y se intensificaron con don Jaime Torres Bodet cuando se impuso el libro de texto gratuito. Ambos personajes contaron en su tiempo con un firme respaldo de los presidentes en turno. Desde entonces ya han transcurrido décadas y es menester la actualización y una mejor preparación magisterial. Habrá que ubicar a padres, maestros y gobiernos en su respectiva responsabilidad. Nada más, pero nada menos.